Dios los bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos siguen a través del ministerio Señal de Vida en nuestro canal Vida para Ti. Que la paz de Dios sea con cada uno. Vamos en este momentito a estar en la palabra estudiando acerca de tres personajes, de tres nombres muy particulares que se registran en la Escritura y se les conoce como los tres guerreros de David o los valientes de David. David tuvo en su ejército, sí, muchos valientes, pero registra tres en particular, de los cuales quisiera detenerme en este momento y estudiarlos brevemente para identificar aquellas cualidades que tiene una persona valiente. Este tema muy atinado, cualidades de un valiente. En medio de estos tiempos donde se habla de tantas situaciones que han provocado temor, incertidumbre, ansiedad, angustia, pero la palabra de Dios siempre es nuestra medicina para el alma, así que vamos a estudiarlos y que la palabra de Dios sea en esta hora una lumbrera, una lámpara a nuestras vidas, tome ánimo nuestro espíritu, nuestro corazón, siempre confiando en que Dios está con nosotros. El primero de los valientes de David que encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, se llamaba Joseth-Basebet. Era el principal de los capitanes del ejército de David. Pero en el original se le conoce como Adino el Esnita. Adino el Esnita. Entonces, cuando vamos a la definición, significa uno que estuvo blandiendo la espada o la lanza. Aquel que estuvo blandiendo la espada o la lanza. Y dice que él era el jefe de los tres. En cierta ocasión mató con su lanza a 800 hombres. Este era el primero de los tres que menciona la palabra en este capítulo. Mató en cierta ocasión con su lanza a 800 hombres. Cuando estudiamos la palabra blandir, significa mover un arma en actitud amenazadora. No sé cuántos de ustedes pueden hacerse ahora una imagen. Tómense un momentito y hágase la imagen. ¿Cuántos hemos visto, por ejemplo, este deporte del esgrima? O cuando estamos viendo estas guerras de la Edad Media, cuando se usaban, ¿verdad?, entre las armas, pues la espada, y vemos cómo las personas mantenían su lanza, su espada bien fuerte, bien firme, y el paso era hacia el frente, porque si retrocedía, o sea, y en ese evento, imagínense todo el tiempo ahí agitando esa lanza sin detenerse un momento. O sea, todo el tiempo hacia adelante. Los enemigos venían y él era hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. No retrocedía, no se dejaba intimidar, no paraba en otros momentos. Mató 800 en una ocasión, dice aquí. Yo lo trataba de ubicar en mi mente, en el terreno espiritual, y no hay otro escenario que me venga mejor que Jesús en el desierto, en el tiempo en que fue tentado. El enemigo era tentación tras tentación, tentación tras tentación, y Jesús era todo el tiempo escrito está, escrito está, escrito está. Era la manera de Jesús blandir su espada, de agitarla constantemente ante los dardos que el enemigo que enviaba. Él enviaba y Jesús ¿qué? Atacaba con la palabra, blandirla, la movía y la agitaba de un lado hacia el otro. No permitía que esos dardos que llegaran a su mente, no permitía que nada se anidara en su mente, en su corazón y en sus emociones. Tiraba el enemigo y él era todo el tiempo agitando la espada, la lanza, como vamos a ver en el segundo personaje, ¿verdad? Estos dos nombres que vienen luego, que es Eleazar y Samá, que eran los otros dos guerreros de David,
es interesante que dice, el primero, Adino, se mantuvo blandiendo su lanza y matando a cada enemigo, pero los otros dos nombres nos explican como con más detalle cómo era que él lo hacía. ¡Qué belleza! Está el primer nombre de este guerrero, los otros dos nos dan luz de cómo era que el primero se posicionó en ese nivel de autoridad y de ser el capitán. Entonces, Eleazar, que es el segundo guerrero valiente, dice, Eleazar estuvo con David en Pasadim cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso, escuche bien, amado, y marque esto, no soltó la espada. Eleazar no soltó la espada. Y cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día Dios le dio una gran victoria a Israel. Mire qué cosa hermosa. Eleazar no soltó la espada, aunque el brazo se le acalambró. Bendito sea el nombre de Jesús. Eleazar, Dios es mi ayudador, Dios es mi ayuda. El tercer hijo de Aarón y fungió como sacerdote. No soltó la espada, escucha bien, no la soltó aunque su brazo se acalambró. Cuando usted siente calambre es porque muchas veces usted se ha ejercitado mucho y como que el músculo se fatiga y se pone tenso a causa de ¿qué? Del esfuerzo. Eso le pasó a Eleazar. Fue tanto lo que ejerció y ejercitó ese brazo que se le acalambró, pero él no retrocedió. Él no dijo no puedo más. Él dijo hasta aquí yo llegué. No, el nombre significa Dios es mi ayudador. Él no puso su confianza en el brazo humano, porque humanamente no tenía fuerzas para mantenerse de pie. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida cristiana. En nuestra fuerza nosotros no podemos con tantas batallas diarias, con tantos dardos, con tantas luchas que continuamente estamos enfrentando. Humanamente ninguno de nosotros podemos, pero aquí Eleazar, Dios es mi ayudador. Él tenía su confianza en Dios. Y aunque su brazo se acalambró, aunque sintió fatiga mental, aunque sintió fatiga en su cuerpo, su cansancio, su confianza estaba puesta en Dios. Estos tres guerreros habían aprendido de David, un experto en batalla, aquel que les había enseñado aquello que aprendió cuando estuvo frente a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano. Es Dios el que te va a dar la victoria. Es Dios el que nos va a entregar al enemigo. Es Dios el que nos esfuerza. Es el Dios que nos vivifica. Es Dios y solo Dios que ha prometido estar con nosotros en todo momento. No debemos desmayar porque nos sintamos cansados. No debemos desmayar porque vemos que no avanzamos. No debemos desmayar porque a veces parecen más los malos. No. Eleazar estaba en medio de esa batalla enfrascado. Sin embargo, él no huyó, aunque se acalambró su cuerpo. Muchas veces sentimos esos mismos calambres. Sentimos esa misma fatiga mental. Hay veces que decimos, como que ya yo no puedo más. Hay veces que uno se levanta y dice, Dios mío, Padre,
Dame fuerzas para enfrentar otro día más. Ayúdame, renueva mis fuerzas. Sentimos como que nuestro cuerpo no quiere responder más. Sin embargo, dice que no soltó la espada. Él siguió creyendo en las promesas de Dios. No sueltes la espada. Cuando decimos en la palabra, cuando dice la palabra no soltó la espada, siguió creyendo al Dios de los cielos. Siguió creyendo las promesas de Dios por encima de las circunstancias, por encima de los enemigos que los rodeaban, por encima de todo lo que veía, de todo lo que sentía. No soltó la espada. No dejó de creer. No dudó de la palabra fiel y verdadera. Por encima de lo que veamos, por encima de cómo nos sentimos muchas veces cansados, débiles, frágiles. No dejemos de confiar. La Biblia dice que Dios da fuerzas al que ya no tiene ninguna, las da como fuerzas como las del búfalo. Los jóvenes se cansan, flaquean, pero aquellos que esperamos en Dios recibimos nuevas fuerzas. Dice la palabra que aún en nuestra vejez fructificaremos. Seremos renovados por medio del poder del Espíritu Santo. No tenemos por qué temer. Dice la palabra, no temas, manada pequeña, porque Dios está con nosotros. No soltemos la espada, no soltemos aquello en lo que hemos creído cuando estemos en dificultad. Porque lamentablemente cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, cuando viene la situación, se nos olvidan las promesas de Dios. Los miedos embotan la mente y comenzamos muchas veces a dudar. ¿Será que Dios me ayudará? ¿Será que Dios me sanará? ¿Será que Dios me dará salida en esto? ¿Me podré levantar nuevamente? ¿Tendré nuevas fuerzas? No sueltes la espada. Al contrario, en los momentos de mayor debilidad, de mayor necesidad, es cuando tenemos que aferrarnos a ella. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someternos a Dios no es otra cosa que esa. No suelten la palabra. Él es fiel y verdadero. No soltemos, no dejemos de creer en las Escrituras por encima de las circunstancias de la vida. No sé lo que estés atravesando en este momento. Tal vez lo veas, es casi imposible resolver, levantarte, una salida. No dudes de aquel que ha dicho, yo estaré contigo hasta el final. Yo sé de que tú tienes necesidad. Aunque pases por el fuego, no te va a quemar. Yo soy el buen pastor. Yo te llevo a delicados pastos y te haré descansar. En esos momentos de mayor lucha, de mayor batalla, es cuando más debemos afirmar nuestro brazo y no soltar la espada. Con ella hemos de defendernos de todos los dardos que el enemigo envía a nuestra mente, a nuestras emociones. Trae angustia, trae melancolía, trae tristeza, trae tantas cosas para querernos debilitar y así destruirnos. Cuando nos sintamos así, es momento de permanecer en la palabra de Dios. No tenemos que sentir nada, simplemente creer que ella es viva y eficaz y comenzar a recitarla, a leer esos salmos que tienen tantas promesas, a leer las historias hermosas que dan testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. En esos momentos tenemos que ejercitar nuestra fe. Esto no es cuestión de depender de lo que sentimos o dejamos de sentir, sino de lo que hemos creído y mantenernos firmes en eso que hemos creído. Bendito Dios. Y eso nos lleva al tercer valiente. Fíjense que vamos aprendiendo estas cualidades de estos guerreros de Dios.
blandir la espada en todo momento, ante todo dardo, no soltarla, para nada. Esa es nuestra alma más poderosa. Y dice que Samá, el tercer guerrero, dice, Samá, el que oye, el que está oyendo constantemente, es uno que está bien avisado, está pendiente de lo que surge en el mundo espiritual, de todo, puede discernir entre lo bueno, entre lo malo. Y dice aquí que los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, huyeron. Pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Y Dios le dio la victoria. Mire qué cosa interesante. Samá tenía una heredad sembrada, ya estaba lista para recoger esa cosecha y el enemigo vino a arrebatar lo que se había sembrado. Así trabaja él, así trabaja él. Vino a matar, robar y destruir lo que se ha sembrado. Bien lo habla Mateo en la parábola del sembrador. Él espera primero que se siembre, para luego venir a atacar eso que se ha sembrado. La fe, la esperanza, el gozo, la alegría, la paz. Y allá tú, en tu esfuerzo, orando, leyendo la palabra, batallando, fortaleciendo esa semillita. Y el enemigo velando para venir a atacar y querer arrancarte eso. Y dice la palabra que mucho pueblo de Dios salió huyendo. Lamentablemente eso sucede también constantemente. Siempre está el que huye en medio de la dificultad a causa del temor. Pero Samá el que oye, era una persona vigilante. No ignoraba los dardos del enemigo, ni los planes del enemigo que quería arrancarle, traerle desánimo, para quitarle todo aquello que él había trabajado. Hermano, no podemos entregarle tan fácilmente al enemigo lo que por tantos años hemos batallado. ¿Cuántos años tú llevas orando por tu hijo, por tu casa, por tu matrimonio, por tu salud, por tu finanza, por todas esas bendiciones que Dios te ha dado? Y cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento de la situación difícil, entregamos con tanta facilidad y permitimos que Él venga y saquee nuestra heredad. Luchamos hasta por tener una paz mental. Y viene Él y nos trae cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción de angustia, e inmediatamente recibimos eso y Él comienza a saquear nuestra heredad mental. Después que hemos luchado tanto y batallado tanto, no podemos entregar tan fácilmente lo que con tanto llanto, con tanta oración hemos cultivado. Samá dice, él, escúchame bien en este guerrero, no se movió del campo. No entregó lo que él sabía que le pertenecía. Él no lo entregó. Muchas veces vienen esas situaciones difíciles a nuestra vida, ya nos damos por derrotados, aceptamos que esa es la voluntad de Dios y ahí entregamos la bendición, entregamos la salud,
entregamos nuestra paz, entregamos nuestros hijos al enemigo, entregamos nuestro matrimonio a la derrota. No estamos dispuestos a batallar. Y no es que no vengan situaciones a nuestra vida. ¿Cuántos ejemplos tenemos? Sí, Pablo batalló hasta el final. Terminó como terminó, pero no por eso fue un derrotado. No, terminó más que victorioso. Jesús terminó en la cruz. Parecía que estaba derrotado, ¿no? Pero estaba en la perfecta voluntad de Dios. O sea, que no necesariamente porque hayan situaciones adversas o negativas es que estamos derrotados. Lo importante es que nosotros tengamos paz y aún en medio de ese terreno que parece de derrota, estamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aquí lo importante es que no importa las circunstancias que nos rodeen, la paz nuestra no la perdamos. No nos movamos de nuestra fe. Dice que Él no se movió. El Salmo dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén está alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Así son las personas que confían en Dios. No importa las circunstancias que atraviesen, por más negativas que sean. Ay, Padre mío, gloria a Dios. Permanecen, no retroceden, no entregan su fe, no se doblegan, aunque eso implique entregar su vida, pero mueren victoriosos porque no vencieron su fe, ni le quitaron su confianza en el Dios de los cielos. En medio de todas las luchas que puedas tener, en medio de todas las batallas que podemos tener como pueblo, no podemos entregar los valores del reino. No podemos entregar aquello en lo que hemos creído. Es tiempo de defenderlo. No es tiempo de desertar. No es tiempo de huir, ni de encerrarnos, ni de escondernos. Es tiempo de permanecer en lo que hemos creído. Blandir nuestra espada. No soltarla, confiando que Jesucristo, que es nuestro capitán, está con nosotros. Está con nosotros. Fíjense que estos 3 hombres, fueron, y dice la palabra, Dios le dio gran victoria. Dios le dio gran victoria. Dios le da grandes victorias a aquellos que no dejan de creer en Él. Aquellos que no dejan de confiar en su palabra. En aquellos que por encima de las circunstancias permanecen. En aquellos que aprenden a permanecer diciendo Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aunque las circunstancias nos estén rodeando. Permanecen, no sueltan, no niegan su fe, en otras palabras, por encima de todas las dificultades, no niegan aquello en lo que han creído, no se mueven a otras doctrinas, no claudican, no apostatan de su fe con tal de librarse. Mucho pueblo dice aquí, escúcheme bien, mucho pueblo dice aquí que huía cuando venía el tiempo difícil, cuando venía el peligro, cuando se veían amenazados, huían y quedaban muy pocos valientes. ¿Y estos valientes fueron valientes toda la vida? No, no eran así. Qué esperanza hermosa. Tal vez tú en este momento, como me ha pasado muchas veces a mí, no me siento así tan valiente, tan fuerte. Eso no significa que mañana no podamos serlo. ¿Sí? Lo importante es el deseo, la intención de seguir militando y querer cada día ser más fieles al Señor. Dice en el capítulo 22 de Primera de Samuel, miren cómo eran estos 3 valientes que yo le estoy hablando ahora, para que tome aliento tu alma, tu corazón y renueves tu fuerza y tu fe. Dice, David se fue a una cueva que está en Adulán.
Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Fíjense que estos guerreros estaban en ese grupo. Estaban en ese grupo. De hecho, Samá era el hermano de David. Y miren cómo eran estos guerreros que yo les estuve hablando al principio. Todos eran pobres, que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Mire, qué cosa interesante. Qué distante las cualidades de estos hombres a las de los guerreros en los que Dios los convirtió. Eran hombres y mujeres que sufrían mucho. Así está el pueblo de Dios. Y algunos ya ni quieren seguir viviendo en esa condición. Pero David llegó a ser su líder. ¿Y sabe qué? David en ese tiempo, huyendo de Saúl, huyendo de Saúl. Se pasaba de monte en monte y ahí estaba en una cueva, escondido, porque Saúl buscaba matarlo. También David estaba en la escuela del Espíritu Santo. Todos ellos estaban en la escuela del Espíritu Santo. Pues dice la palabra que es en la batalla que nos hacemos fuertes. Es en la batalla donde Dios nos perfecciona y nos fortalece y nos va capacitando cada día. Sí, aquí estaba David huyendo de Saúl, el que había vencido al gigante Goliat. Aquí lo vemos huyendo de un hombre. Sí, porque a veces hoy vencemos unas cosas, mañana salen otros gigantes que nos intimidan más, Eso le pasó a David. Vamos a ver en la segunda parte de esta meditación y de esta reflexión, con el último gigante que David se tuvo que enfrentar antes de partir de este mundo. Pero ya para terminar en esta primera parte, quiero invitarte, animarte, que tome aliento tu alma, tu espíritu, cobre fuerzas, que tal vez hoy estés como estos hombres que parecía que de guerreros no tenían nada, pero estaban en la escuela del Espíritu Santo, llenos de sufrimiento y sin querer seguir luchando. Sin embargo, no desmayaron. Y más adelante los encontramos en la lista de los guerreros de David, y no cualquier guerrero, los 3 valientes de David, aquellos que aprendieron en la batalla. ¿Cómo se hicieron valientes? En la batalla, hermano. Y ahí a veces tenemos mucha dificultad porque nosotros queremos ser valientes, pero no queremos pelear. Queremos obtener victoria sin querer batallar. Y así no se aprende en la escuela del Espíritu Santo. Que Dios nos dé la fuerza para estar dispuestos a entrar en el campo de la batalla. Él es el que nos va llevando, no tenemos por qué temer. Pues Dios nunca va a traer a tu vida nada que tú no puedas llevar. Si hoy estás enfrentando una batalla, es porque estás listo para blandir tu espada, aunque se te acalambre el alma, todo tu cuerpo. No te muevas, no cedas, no dejes de creer que Dios está contigo, aunque se te paralice todo tu ser. Cree firmemente que Dios está contigo y que vas a vencer. Es parte del entrenamiento
para hacernos hombres y mujeres cada día más fuertes. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu sanador. No tienes por qué temer. Con Dios a nuestro lado, todo está bien. Mantente firme con tu espada. No dejes de creer, ni mucho menos cedas terreno al enemigo. Planta bien tus pies de esperanza, de confianza en aquel que dice, mía es la batalla. Estad quieto y vean lo que yo voy a hacer. Quiero orar por ti antes de terminar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te pedimos que en tu bendita misericordia tú nos ayudes a mantenernos en pie de lucha, sin retroceder, sin ceder aquello en lo que hemos creído, sin permitir, Padre, que el enemigo nos arrebate lo que con tantas lágrimas, lo que con tanto ruego y llanto hemos luchado en el lugar secreto. Y que en el momento, Padre mío, de aquello que Él nos quiere hacer ver, de que no hay esperanza, de que no hay salida, Padre, no soltemos la espada, no dejemos de creer en tus promesas y que no importando, Padre, el final en cada circunstancia de nuestras vidas, cuando estamos en tu perfecta voluntad, hemos obtenido la victoria total. Te pido, Dios, por aquellos que en esta hora, Señor, Padre mío, a causa de tanto esfuerzo, a causa de tanta batalla, Señor Padre, se sienten acalambrados, se sienten, Padre, que ya no pueden más. Su mente está ya tan cansada, Padre, de luchar con tanto dardo del enemigo. Su cuerpo, Padre Santo, está ya por desfallecer a causa, Padre, de tanta tensión. Yo te pido, Padre, que en esta hora, tu santo y divino poder, Padre, oh Señor Dios de los cielos, tú en tu misericordia y en tu grande amor, oh Dios, en el nombre de Jesús, tú renueves sus cuerpos. Tú renueves, Padre Santo, su mente. Tú le infundas, Señor, nuevas fuerzas para que se permanezcan, Padre, en el lugar de la batalla y no cedan ni retrocedan ni un momento. Ayúdanos a nosotros, tu pueblo, a no sentirnos intimidados, a no ceder, Padre, a nada de lo que el enemigo pide que entreguemos. Ayúdanos, Dios de los cielos, Padre, a no tener miedo, Padre Santo, eterno Dios de los dardos que le envía. Oh Señor Dios mío, de las leyes que legislan en contra de tu pueblo. A no tener miedo a nada ni a nadie, Señor Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos a ser de estos guerreros. Ayúdanos a ser valientes. Oh Dios, oh Señor, qué bueno es saber que hay esperanza en ti. Que aunque hoy, Señor, muchos estén sufriendo y ya quieran soltar la espada y quieran ceder el terreno. Y aún hay otros que ya tal vez, Señor, hasta entregaron y se sienten, Señor, sin deseos de seguir. Pues se sienten ya hasta derrotados por haber entregado tantas cosas. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú impartas fe, esperanza, consuelo y que entiendan que no todo está perdido en ti, que se pueden levantar en el poderoso nombre de Jesús. Oh Padre mío, oh Señor, oh Dios de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, tú impartas, Señor, salud, nuevas fuerzas
esperanza, vida, oh Dios, pues Cristo a eso vino, a infundirnos vida, nuevas fuerzas en ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Recibamos nuevas fuerzas, ánimo, consuelo, y no seamos de los que retroceden, sino de los que avanzan en Cristo Jesús. Amén.